Teníamos dos lemas, creo que la numeración era 24, 25, me parece. Entonces, falta probar ambos lemas. Tenemos un teorema y tres lemas que necesitamos. Probamos uno de los lemas, luego probamos el teorema asumiendo los lemas. Falta probar el lema 24, que decía que bajo las hipótesis del teorema 22, 23 más bien, del teorema 23, es decir, las hipótesis eran que T era un operador lineal acotado de LP a LQ que conmuta con traslaciones. Entonces, bajo esas hipótesis, existe una distribución tal que el operador es convolución con esa distribución. Ese era el teorema, pero el lema 24 lo único que necesitamos es que sea un operador acotado de LP a LQ que conmuta con traslaciones. Entonces, para f, una función de Schwartz, lo que dice es que las derivadas débiles o distribucionales de la función t de f, recuerden que t de f entonces es una función que está en LQ, son funciones en LQ que satisfacen que la derivada de t de f es igual a t de la derivada alfa de f para todo multiíndice alfa. Ok, simplemente para recordar la noción de la derivada para una distribución. Si U, puedo poner una distribución temperada, si U es una distribución temperada, entonces yo puedo definir la derivada de orden alfa de U por medio de la igualdad la derivada alfa U aplicada a F es menos 1 al orden de alfa y le paso las derivadas al F para todo F en la clase de Schwartz. Esta definición también tiene sentido si... o sea, aquí no necesitamos que sea temperada, ¿verdad? Porque solo lo único que necesita que exista que esta definición tenga sentido. Entonces puede ser una distribución de soporte compacto o puede ser una distribución simple, una distribución del conjunto D. Ok, y si U es una función, en el sentido de que U es igual al operador LG, entonces, ¿cómo se traduciría eso? Eso se traduciría como la integral de f de x de alfa gx de x es igual a menos 1 a la alfa, integral de alfa f de x por g de x de x. Es decir, lo podemos escribir de esta forma. No sé qué nombre le pongo. H es una derivada débil o distribucional de orden alfa de G si se cumple la igualdad anterior.
¿Ok? Ahora, esa igualdad no se cumple siempre. O sea, pues no se cumple siempre para cualquier tipo de función. Si fuera una función derivable, si las derivadas de orden alfa de g existen, las derivadas, o sea, las derivadas en el sentido estricto, las derivadas en el sentido de derivadas parciales, cumplen esa igualdad porque es simplemente la fórmula de integración por partes. Entonces, básicamente esta definición de derivada es para que calce con la fórmula de integración por partes. Pero esto amplía el concepto de derivada. Muchas veces en ecuaciones en derivadas parciales, uno busca soluciones en términos de derivadas débiles en lugar de en términos de derivadas estrictas, en términos de funciones. E incluso para ciertas aplicaciones son importantes las derivadas, las soluciones en términos de distribuciones. Por ejemplo, hay distribuciones que satisfacen una ecuación diferencial y se cumplen ciertas propiedades que son deseables a la hora de trabajar ciertos problemas. Pero eso es un concepto un poco más amplio de derivada, que es básicamente definir una derivada por medio de la integración por partes. Ok, entonces, lo que hay que probar aquí en este lema es básicamente que existe. Yo quiero probar que existen las derivadas distribucionales de TF. Entonces, queremos probar que existe H tal que la integral de f de x por h de x es igual a la integral de las derivadas de orden alfa de f de x. Bueno, f es una mala notación aquí. Phi por tf de x para todo phi en la clase de Schwartz. Perdón, sin prima. Ok, entonces eso es lo que hay que probar. Y el lema nos pide probar, aparte de eso, que esas derivadas satisfacen cierta igualdad. Entonces lo que se va a probar es que el h es exactamente esto de acá, que el h es eso. Entonces eso probaría que existe la función y aparte la forma particular que tiene. Ok. Entonces vamos a iniciar con la prueba de ese lema. Y como eso, vean que probar esto, uno lo puede, como al final de cuentas son derivadas de orden alfa, ¿verdad? Eso significa derivadas parciales con respecto a diferentes variables y varias veces cada variable, ¿verdad? El alfa me indica cuántas veces cada variable. Pues basta hacerlo con una derivada parcial, porque después uno aplica inducción y ya, o sea, uno simplemente lo aplica a las derivadas que ya calculó y obtiene la fórmula general. Entonces basta aplicarlo para una derivada parcial. Entonces, o sea, es como agarrar el alfa igual donde es la entrada J. O sea, estoy agarrando el alfa y que sea el de sub J de la base canónica. En otras palabras, lo que voy a probar es que la integral de phi de x por t evaluado en djf de x es igual a la integral de dj phi de x por tf de x. Que, o sea, voy a cumplir que el t de la derivada es en realidad, satisface la definición de derivada débil para el t de f. Entonces, lo que vamos a escribir es lo siguiente.
vamos a escribir una igualdad y vamos a justificar por qué son iguales. Bueno, escribir en la próxima página para que quede mejor. Vamos a considerar estas integrales. La integral de t de f, voy a quitarle paréntesis al f para que no haya tanto paréntesis. tfy phi y más hj menos phi de y entre h de y. Lo que quiero es modificar eso un poco. O sea, eso es algo que converge a la derivada parcial de phi, ¿verdad? Eso sería algo que converge a, o sea, esa integral debería converger, o en cierto sentido debería converger a esto de acá, ¿verdad? Que sería la derivada parcial de phi integrado contra el tf de x. ¿Ok? Entonces, eso lo un poco, si yo separo, vamos a ver si me cae aquí, eso lo puedo separar un poco. Vamos a ver cómo me queda mejor. Lo puedo hacer, voy a hacerlo así. Integral de, bueno, voy a sacar el h mientras tanto, que está estorbando. Integral de tf de y, phi de y más hj de y menos integral de tf de y, phi de y. Quiero hacer un cambio para pasarle el... bueno, entonces, aquí simplemente estoy haciendo una traslación. TF, aquí me quedaría y menos HJ, eso es una traslación, por lo tanto no hay jacobiano. Phi de y menos integral de TF de y, phi de y. Y acomodando, entonces eso me quedaría la integral de phi de y. TF es un... bueno, sí, quedaría entonces TF evaluado en y menos HJ menos TF evaluado en y entre h de y. ¿Ok? Ese cociente estaría como, o sea, todavía no sabemos que el TF existe la derivada de b, pero sí, ese cociente tendería como a la derivada del TDF. Voy a modificar también un poco esto de acá. Esto sería phi de y. Aquí lo traslación HJ TFY menos TFY entre h de y. ¿Ok? Y utilizo el hecho de que el T conmuta con traslaciones. Entonces, estas dos cosas, esta traslación y el T conmutan, entonces podría sacar el T, y como el T es lineal, entonces yo tendría algo como T de traslación HJF menos F entre H evaluado en Y. Ok, es el T de toda esa función evaluado en Y.
Ok, entonces esa igualdad la vamos a necesitar, sería TFY, phi de Y más HJ, menos phi de Y entre H de Y es igual a integral de phi de Y, T de THJ, F menos F entre H de Y de Y. Ok, ya se lo voy a poner la igualdad estrella. Ok, entonces si uno toma límites, si uno pudiera tomar límites ahí de una vez, tendría algo como la igualdad que queremos, que la igualdad que queremos es exactamente eso. La igualdad que queremos es la integral de phi de x t de la derivada de f, que sería como el lado derecho acá, es igual a t de f integrado contra la derivada de phi. Entonces más o menos ahí ya está escondido lo que queremos. Pero hay que justificar un poco esos cambios. Ahora, yo puedo escribir este cociente phi de y más h de j menos phi de y entre h. Eso lo puedo ver como la integral de 0 a 1 de la derivada parcial de phi, y más h t de j de t. Que simplemente estoy integrando, estoy agregando una integral ahí medio artificial. Ok. Pero lo que estoy haciendo eso para poder acotar ese cociente utilizando el hecho de que phi es una función de Schwartz. Al menos lo voy a acotar por medio de las derivadas. Como uno está interesado en h pequeño, vamos a tomar h menor que un medio, de norma menor que un medio. Entonces, ese cociente y más h de j menos phi de y entre h está acotado por la integral de 0 a 1. Como la función es de Schwartz, yo puedo acotar eso por una constante y un decrecimiento polinomial. Y más htj a la m, donde m va a ser, o sea, m puede ser lo que yo quiera. Entonces lo vamos a elegir luego de tal forma que las cosas que me salen sean integrables. ¿Verdad? Eso no es problema. El de Schwartz es el decrecimiento, o sea, decrece más rápido que cualquier polinomio. Entonces m puede ser lo que yo quiera. Lo importante es que sea integrable al final. Ahora, esto es menor o igual que la integral de 0 a 1 de una constante que depende de ese m, aquí con un dt. Aquí va a quedar 1 más y menos un medio a la m. Eso sí asumimos que la norma de h es menor que un medio. Que pueden ser el calculillo, ¿verdad? Tienen el desigualdad triangular ahí en esa expresión de abajo. Ahí tienen entre y más el HTJ está acotado en norma por un medio, entonces de ahí sale la cuestión. ¿Ok? Y eso se puede hacer menor o igual que, bueno, hay que agregar otra constante, integral a 0, 1, pongamos otra constante ese techo, 1 más y a la m. De nuevo, eso se puede acotar, bueno, ya sin la integral, perdón. Ya integrando, como es la integral de 0 a 1, de nuevo se puede hacer el calculillo.
y quedaría eso. ¿Ok? Bueno, ya no hay nada que integrar porque ya no está el T. Entonces nada más hay que acotar eso de abajo, pero estamos acotando sobre un intervalo y se puede hacer eso. O sea, simplemente suma y más y y sale un 2 por ahí, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, tenemos ese estimado. ¿Qué quiere decir eso? El lado izquierdo de estrella que sería ese cociente más TF, está acotado. El lado izquierdo más bien tiene integrando acotado por TFY, una constante C'M, Y más 1 a la menos M. Ok, y eso uno lo puede acomodar para que sea integrable. De nuevo, por el hecho de que sea M, uno lo puede elegir como uno quiera. El TF sabemos que está en el Q, entonces uno puede tratar de compensar con el M. El cual es integrable para M adecuado. La cuestión es que se puede aplicar convergencia dominada. Entonces, por convergencia dominada, bueno, aparte aquí estamos tomando F de Schwartz, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía no sabemos si TF es nada, pero al menos está acotado. Ok, entonces, por convergencia dominada, tenemos que el lado izquierdo converge a lo que queremos. Que sería la integral de TF de Y por la derivada J décima de phi de Y. ¿Ok? Cuando H tiende a 0. Ok. Podemos aplicarle lo mismo porque ahora vamos a hacer lo mismo con el lado derecho, ¿verdad? El lado derecho tiene la misma expresión, tiene una expresión similar, ¿verdad? Tenemos un cociente que tiende a la derivada de f dentro del operador t, pero o sea, no es que estamos, o sea, ese cociente dentro del operador, estamos aplicando t a ese cociente, ¿verdad? Hay que ver que el t de la sucesión de esos cocientes converge a lo que debería converger. Entonces, bueno, ahí tenemos el lado izquierdo. Para f una función de Schwartz, tenemos que la traslación que aparece ahí eso es lo mismo que la integral de 0 a 1, es exactamente lo mismo que hace un rato, djf y más htj de t. Vean que eso no es exactamente lo mismo que aparece en el lado izquierdo, en el lado derecho de la igualdad de estrella, porque en el lado derecho es aplico t a ese cociente y luego lo evalúo en y. Aquí estoy evaluando el y primero en el cociente, que no es exactamente lo mismo, el t se aplica una función. Bueno, tengo eso, que es exactamente la misma igualdad que teníamos con el phi. Y
si yo hago un límite, de nuevo, es exactamente los mismos argumentos. Eso converge puntualmente a la derivada de f de y, acotado por una constante, le voy a poner porque es diferente, una constante por 1 más y a la menos m, si h menor que un medio, entonces eso es exactamente el mismo cálculo que hace un rato. Entonces, de nuevo, esta cosa, yo la puedo elegir para que sea integrable en LQ o en LP, eligiendo el m grande para que compense el lado elevado a la p que sea integrable. Entonces, está acotado por algo en LP. Eso quiere decir que la convergencia yo la puedo hacer en LP. O sea, hace rato la hice en L1, era una convergencia integral. Pero por convergencia dominada, esta cosa, menos f entre h, converge a la derivada parcial de f en LP cuando h tiende a 0. De nuevo, es lo que hace un rato, nada más. Pero eso lo arreglamos acotando al STM tan grande como uno quiera. Entonces, uno aplica convergencia dominada, obtiene convergencia en LP. Ok, entonces como T es acotado y por tanto continuo, de LP a LQ, yo tengo que T de ese cociente converge a T de la derivada parcial de F en LQ. Cuando H tiende a 0. Es acotado continuo en LQ. Ahora, phi pertenece a la clase Schwartz, que está en LQ para cualquier Q que yo quiera. Entonces, puedo aplicar Helder en el lado derecho. En el lado derecho de de la ecuación estrella. ¿Qué tenemos en el lado derecho? En el lado derecho tenemos, bueno, sería algo así como, vamos a ver cómo lo arreglo. El lado derecho lo que tenemos es phi de y por t de vamos a hacerlo así, phi de y por t de esa traslación, el cociente, y quiero ver la diferencia con phi de y, t de jf, de y, eso es menor o igual que la integral de phi de y.
Bueno, puedo poner todo eso aplicado a Y, de Y. Y ahí puedo aplicar la desigualdad de Helder. Eso sería phi en norma LQ'. Y aquí sería la norma de este. ¿Ok? Y todo está con cero. Entonces lo que tenemos es que el lado derecho converge a bueno, la integral la integral de phi de y, t de jf de y. Ok, entonces en resumen, tenemos que la integral de j phi de y, tf de y es igual a la integral de phi de y, t de jf de y, es decir que t de djf de y es igual a dj tf de y en el sentido débil. Es fácil la igualdad de esa integración por partes. Y por inducción, bueno, no sé si esto sería inducción, pero bueno, sí es una especie de inducción, porque al final de cuentas es aplicarlo a las... Tenemos una derivada, entonces aplicamos otra derivada parcial. Pero tendremos esto, t aplicado a la derivada, es igual a la derivada en el sentido débil. ¿Ok? Entonces, si t es un operador acotado de LP a L que conmuta traslaciones, todas las derivadas débiles existen y tenemos una fórmula que básicamente lo que dice es que la derivada de la eh, transformación aplicada a f es la transformación aplicada a la derivada de f. O sea, es muy parecido a ¿verdad? La derivada es luego aplicarle el operador. Entonces, ese es el lema 24. Falta el lema 25. Para eso necesitamos un cálculo. Necesitamos un calculillo que es 1 más norma de x a la k, está acotado por 2 a la k, 1 más una constante que depende de la dimensión y del k, de la suma de los multiíndices con tamaño menor o igual que k, de x a la beta. ¿Ok? Eso es un resultado de la igualdad que ya teníamos.
sea, si yo tengo que X, si la norma de X es mayor o igual que 1, se sigue el calculillo que ya teníamos de la clase pasada, que era que X a la K es menor o igual que C de K. Eso, ¿verdad? Nada más estaría sumando un 1 y aplicando esa igualdad de que la suma a la K está acotada por un 2 a la K y o sea, estoy agregando el 1 a ambos lados y elevando la K, ¿verdad? Y ahí queda la cosa. Y bueno, la constante de esa C de K no es la misma, voy a poner aquí un techo aquí. No es la misma constante, pero al final es una constante que depende de K. Eso si X es mayor o igual que 1, que se puede acotar por eso. Y si X es menor que 1, menor que 1, pues es fácil ver que la suma, vamos a ver, sí, la suma al lado derecho es mayor o igual que 1. La suma al lado derecho es al menos 1, porque o sea, aquí tenemos puros X con norma menor o igual que 1, ¿verdad? Entonces todas las entradas tienen norma menor que 1. Eh, si yo estoy elevando eso a la multiíndice, se van haciendo, vamos a ver, aquí también hay algo mal. Sí, que se van haciendo más pequeñas, más bien. Si yo tengo, no estoy sumando todos. Bueno, de cualquier cosa, bueno, no, sí, es al menos 1 porque esa suma incluye, pues incluye cuando todos son 0, o sea, incluye beta igual 0, el vector 0. Entonces, en ese caso, X a la beta es igual a 1. ¿Ok? Entonces, esa suma incluye eso, entonces es al menos 1. Y de ahí sale se ve ahí la desigualdad es trivial, ¿verdad? Porque el 1 más X a la K estaría acotado por 2 a la K directamente, ¿verdad? ¿Ok? Aquí la desigualdad. Ok, entonces tenemos eso, ese calculillo que se va a necesitar en algún momento para acotar, o sea, es la misma idea para acotar un X a la K en términos de seminormas. Entonces, vamos a tomar, bueno, sea, ese calcular un paréntesis, tomo un valor R mayor o igual que 1 y tome una función phi sub R, C infinito de soporte compacto, tal que phi de R es igual a 1 en la bola radio R centro 0. Que vale 1 en esa bola y es de soporte compacto. Y 0 en la bola, en el complemento de la bola de radio 2R.
¿Ok? Bueno, no puse cuál era el lema, el enunciado del lema 25, pero el enunciado del lema 25 es que si una función, bueno, voy a buscarlo en las notas de la clase pasada, que si una función tiene todas sus derivadas débiles, entonces es igual casi siempre a una función continua. Vamos a verlo por aquí. Ok, que si yo tengo una en LQ, que todas las derivadas estén y están en Q, entonces es igual casi siempre a una función continua, y esa función continua evaluada en cero está acotada por una suma de seminormas, básicamente, o una suma más bien de normas Q de las derivadas de H. Entonces ese es el enunciado del lema 25. Entonces tenemos, las hipótesis son que la función H está en LQ, todas las derivadas débiles existen y están en LQ, lo que hay que encontrar es la función continua que sea igual a H casi siempre y ver que esa igualdad se cumple. Ok, entonces, esa función phi sub r es de ese comporte compacto, entonces está en todos los espacios LP que yo quiera. En particular, está en LQ', donde LQ' es el que cumple 1 entre Q más 1 entre Q' es igual a 1. Eso es una función acotada de soporte compacto, está en cualquier LQ. Como H está en LQ, entonces, de nuevo por Helder, phi sub r por h está en L1, aplicando la desigualdad de Helder. Vamos a probar que la transformada de Fourier de eso también está en L1. Reescribiendo, vamos a ver, un momento. Ok. Yo tengo que 1 es menor o igual que una constante que depende de D. Uno más x a la menos d más 1. Suma de alfa menor o igual que d más 1 de menos 2 pi i x a la alfa. Eso viene del cálculo anterior. Ahí se lo estamos aplicando a se lo estamos aplicando. Estamos estamos acomodando las constantes un poco. Básicamente le estoy metiéndole 2pi a una constante, o sea, aquí, no sé si me salen las dos a la vez, si salen las dos a la vez. Aquí lo estamos aplicando primero, en lugar de x, se lo estamos aplicando a 2pi x, 1 más x a la k, estamos usando k igual d más 1, k igual dimensión más 1, y lo estoy pasando al otro lado, y la constante, se estoy agrupando aquí la constante. Ahí va a estar metido el 2pi x que va a salir, porque si yo meto un 2pi x aquí donde está el x, va a salir una constante, la saco para que me quede 1 más algo, y todas esas constantes las meto en esta constante. Al final el k depende
cálculo aplicado a 2pi x alfa. ¿Ok? Eso va a estar relacionado con las derivadas, ¿verdad? Porque ese es lo que sale cuando uno saca la transforma de Fourier de una derivada. ¿Ok? Entonces, multiplico ambos lados de esa igualdad por la transforma de Fourier. Aquí sería más bien... Voy a cambiar la variable un poco. Bueno, no importa. Voy a usar x. Voy a multiplicar eso a ambos lados. Entonces lo que obtengo es que phi r h x, transformada de Fourier de eso, es menor o igual que una constante, 1 más x a la menos d más 1. Y voy a meter eso que acabo de multiplicar dentro de la suma. Alfa menor o igual que d más 1. Aquí me va a quedar menos 2pi y x a la alfa, la transformada de Fourier de phi r de x. Ok, entonces, vean que eso que me quedó al lado derecho es la derivada de la transformada de Fourier, ¿verdad? Perdón, más bien la derivada de escatol, y queda la transformada de Fourier de la función. Entonces, esto es menor o igual que una constante, 1 más x a la menos d más 1, suma sobre alfa menor o igual que d más 1. Aquí lo que voy a hacer es, bueno, eso es la derivada alfaésima de phi RH. Estoy sacando la transformada de Fourier a todo eso, evaluándolo en x, y lo voy a acotar por la norma infinito de eso. Y esto es menor o igual que la constante, esa cosa que estoy arrastrando desde hace rato, menos d más 1, la suma, y la igualdad básica, esa que dice que la norma infinito, o sea, que todos los coeficientes, o más bien la transforma de Fourier, está acotada por la norma L1 de la función. Entonces aquí estoy acotando por d alfa de phi RH en norma L1. Bueno, aquí este argumento de x sobra. Ok. Puedo aplicar ahí, bueno, voy a analizar esta función de acá y le voy a aplicar holder. Esa cosa tiene soporte en la bola de radio 2R, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que de alfa phi r h L1 es lo mismo que de alfa phi r h por la indicadora de la bola de radio bola de radio 2R centro en 0, porque el phi r tiene soporte ahí en L1, y aplico la desigualdad de Helder con Q y Q'. Entonces esto sería la indicadora de la bola 2R radio 0 en LQ' y derivada alfaésima phi RH en LQ.
Esto es una constante que depende de R, pero una constante que depende de R, que es simplemente la medida de la bola, de esa bola a cierto exponente, a alguna entre Q', pero todo eso lo voy a meter dentro de una sola constante. Entonces voy a continuar la desigualdad que tenía. Phi RH techo de X está acotado por, todo lo voy a meter en una sola constante, C de R, 1 más X a la menos D más 1, y es la norma L, perdón, la suma para alfa menor o igual que D más 1 de la norma LQ de esa derivada. Ahora, ¿cómo acotar esa? O sea, lo que quería era acotar por sumas de las normas LQ de las derivadas de H, pero ustedes se fierre por medio. Pero aquí uno de esos cálculos que se omiten, pero son fáciles de ver. Ahí se aplica eso es una regla del producto, y todas las derivadas de phi de R son acotadas, porque phi de R es una función completamente diferenciable, tiene su compacto, tiene soporte compacto, y entonces yo puedo acotar todas las derivadas de phi de R por una constante ahí que también depende de R. Entonces, cuando yo expando cosas, cuando yo tengo cuando yo calculo, uso la regla de producto, la regla de Leibniz, que se llama, todas las derivadas de R, entonces las puedo meter todas por una constante, y me quedan puras derivadas de H, derivadas de orden menor o igual que alfa. Entonces, eso lo puedo hacer menor o igual que una constante. Ahí meto todas las constantes que salen de las derivadas, o utilizo la constante más grande ya, menos d más 1, la suma desde alfa menor o igual que d más 1 de las derivadas solamente de h en norma LQ. ¿Ok? Integrando ambos lados de la desigualdad, tenemos entonces que la norma L1 de eso es menor o igual que una constante que depende de la dimensión, la suma de alfa menor o igual que d más 1 este pedacillo de acá es una función integrable. O sea, es exactamente la constante, la dimensión más 1, que es lo que se ocupa para que sea integrable. Entonces, ¿qué estamos probando ahí? Bueno, ya casi terminó. Estamos probando que esa función phi RH está en L1. O sea, la transformada de Fourier de eso está en L1. Y nosotros ya sabíamos que si una función se transforma de Fourier, ambos están en L1, entonces se cumple la fórmula de inversión. Entonces se cumple la fórmula de inversión para esta función. ¿Ok?
¿Qué quiere decir que se cumple la fórmula de inversión? Que la función phi RH es igual a la transformada de Fourier de su transformada, o que la función es la transformada inversa de su transformada de Fourier, pero no, lo más importante es que esta cosa es una función continua. Y al final de cuentas eso era lo que queríamos probar, que la función es igual casi siempre a una función continua. Entonces, lo que tengo es lo siguiente: phi RH es igual a una función HR, como lo digo, bueno, veámoslo así. Phi R es igual a 1 en la bola de radio R y centro 0. ¿Ok? Entonces, eso lo que me quiere decir es que H es igual a una función continua es igual a una función continua casi siempre en la bola de radio R y centro 0. Es decir, en esa bola H es casi siempre igual casi siempre a una función continua, pero R es arbitrario. Entonces, eso lo que quiere decir es que H se puede hacer igual a una función continua en todo RD. O sea, básicamente para cada radio, H es igual a una función continua en esa bola y se puede ir aumentando y aumentando y aumentando hasta extenderlo a una función continua en todo RD. Ok, y la igualdad que se quería ya se tiene de acá, ¿verdad? Pues H de 0 es en ese caso H de 0 es la transformada de Fourier en 0, o más bien H de 0 es la función en 0, voy a escribirlo así. H de 0 es más bien, no es eso, sino, voy a escribirlo así. H de 0 es la transformada inversa, vamos a ver, la transformada de Fourier, tomo transformada inversa evaluada en 0. Eso, o sea, eso es igual a la función casi siempre, ¿verdad? Pero H es o sea, no, no necesariamente en 0 es parte de ese conjunto de medida 0, donde es parte de ese conjunto de medida completa donde se cumple la igualdad, pero H lo estoy definiendo como esa función continua, como la transformada inversa de la transformada de Fourier. Entonces H es igual a eso, y eso está acotado por, o sea, la transformada inversa de Fourier es lo mismo que, es parecido a una transformada de Fourier. Entonces, eso está acotado por la norma L1 de la función a la cual estoy sacando la transformada inversa, que en este caso es la transformación. Y arriba tenemos esa desigualdad, que es una constante por la suma de las derivadas de orden hasta d más 1 de normas LQ de derivadas de H. Esa es la igualdad que queríamos.
Entonces, eso prueba el lema 24 y ya con eso quedaría probado el teorema 23. El lema 25 era este más bien. Y ya con eso tenemos los dos lemas que prueban el teorema 23. Ok, entonces, bueno, son las 10:09. Podemos tomarnos un descanso como hasta las 10:20 y volvemos por aunque sea unos 20 minutos o media hora. Ok, ok. Ok, entonces ahí tenemos la prueba de los dos lemas. Vamos a ver un poco de definiciones también relacionados con estas transformaciones que con traslación y ya metiendo un poco más los espacios duales de dichos espacios. Ya que está un poco también metiéndose a un poco de análisis funcional. Entonces la transpuesta y el adjunto de un operador lineal. Primero varias aclaraciones. Uno, usualmente en análisis 2 se trabaja con producto interno, a veces se hace complejo, que es o sea, no siempre, más bien el menor de los casos, pero la mayoría del tiempo se hace con números reales. Pero si f y g son funciones de Rn en C medibles, uno puede definir el producto interno complejo es una notación que se utiliza a veces es esta, fg, integral de f de x, y la conjugada compleja de g de x de x. Cuando la integral converge absolutamente. Ok, entonces eso usualmente en análisis 2 se trabaja con el espacio L2. El espacio L2 es un ejemplo de espacio donde esta integral converge absolutamente porque si uno toma la integral del valor absoluto, está acotado por la norma L2 de las funciones correspondientes. Entonces, en L2 esta integral converge absolutamente y tiene sentido hablar de ese producto interno. El producto interno real en L2 de RD es cuando las funciones son reales y se va a denotar de esta forma. O sea, la única diferencia es que no se está tomando la conjugada compleja. O sea, simplemente se pone la barrilla para indicar que estamos tomando el producto interno complejo. Esta notación ya tiene sentido cuando estamos trabajando con notación de distribución.
o bien la acción de distribuciones tiene sentido de esta forma, porque si la distribución es una función, o sea, si la distribución es una función en el sentido de que es el operador dado de esta forma, entonces satisface esta notación de producto interno, ¿verdad? Si yo tengo que U es igual a LG, entonces la acción de U sobre F es igual exactamente eso. Entonces, por eso se utiliza esa notación para distribuciones también, una notación de producto interno. ¿Ok? Entonces, una definición. Si yo tengo 1 menor o igual que P, Q menor o igual que infinito, y T de LP a LQ lineal y acotado, definimos el operador adjunto o su operador adjunto, porque es asignado al vector, su operador adjunto de estrella por medio de la siguiente igualdad. Sería algo como así. TFG igual a la integral de TF G techo o G barra más bien es igual a F de estrella G, o lo que es lo mismo que F, perdón, F de estrella G. Como es un operador, esa es más o menos como la idea de las distribuciones. Le estoy pasando el operador al F. Entonces, pero se define de esa forma, se define por medio como de una acción, ¿verdad? La acción, el operador de G aplicado a una función F es más bien el operador original aplicado contra una función G. Ok, y definimos el operador transpuesto T a la T por medio de una igualdad similar, nada más que con el producto interno real. Entonces TFG es igual a la integral de TF por G igual a la integral de F por TT de G. ¿Okay? Entonces, cuando existen esos operadores que satisfacen esa igualdad, se dicen que son el adjunto y el transpuesto. Es un ejemplo. Si yo tengo un operador integral de la forma TF de X es igual a la integral de KXY
f de y. Ok, en ese caso, ese tipo de operadores se llaman operadores integrales y K se llama un kernel o núcleo. Vean que, por ejemplo, operador de tiene esa forma. Y en lugar de dependencia de las variables x y y es una dependencia lineal, ¿verdad? Es k de x sería k de x menos y. Pero aquí es un poco más general. Esto no necesariamente es exclusión, pero las convoluciones forman parte de eso. Le voy a poner t sub k de f de x. Ok, en ese caso, uno puede ver que t estrella, t sub k estrella de f de x es igual a la integral kyx. Aquí debería ponerlo aplicado a un g mejor. G de y, y que el operador transpuesto es lo mismo que este operador. Ok. Uno puede hacer el calculillo, vean que de hecho uno hace el cálculo del producto interno y el producto interno es una integral doble y cambiando las cosas de ahí salen los resultados. Entonces, por ejemplo, para verlo en el caso del T estrella, vean que, por ejemplo, si yo tengo f tk estrella g, eso sería el producto interno de f con tk estrella. Entonces sería la integral de f de x, tk estrella de x, bueno, pero aquí estamos usando el producto interno complejo, de g conjugado eso es igual a la integral de f de x por el conjugado de la integral de k yx g de y, el conjugado de todo eso de x integral se separa en parte real y parte imaginaria, entonces el conjugado de la integral es la integral de los conjugados. Bueno, pero aquí era esto, y eso sería igual a integral de f de x, meto los conjugados, entonces aquí quedaría k de yx, aquí quedaría conjugado de x, y luego asumimos de integrabilidad, pero generalmente depende de quién sea el k. Pero para aplicar Fubini necesitamos que esta cosa sea integrable. Es para aplicar Fubini, ahí ya depende mucho de en qué espacios estén f y g, y quién sea k. Ahora, si k es separable en variables, uno lo puede hacer integrable, pero aquí depende mucho ya de las propiedades del k. Usualmente estos k que uno toma en análisis de Fourier, análisis armónico, son k que tienen cierto decaimiento polinomial. Entonces, son Ks que hacen que las cuestiones sean integrables. Entonces, estos, para el K adecuado, esto es integrable en el espacio. Entonces, eso lo puedo separar como la integral de K de Yx
f de x de x por e de y. Y eso es exactamente la integral de t sub k de f en y, g barra de y, y eso es el producto interno de tkf contra g. Perdón, producto interno con barra, producto interno complejo. Entonces satisface la igualdad, o sea, ese operador definido de esta forma, o sea, estoy modificando el núcleo, satisface la igualdad de operador. Satisface la igualdad que define el operador adjunto y con el transpuesto es lo mismo. ¿Ok? Otro ejemplo de operadores que salen en las aplicaciones es que uno puede tener un operador, uno puede definir un operador multiplicando la forma por una función que se llama un multiplicador. Que se llama multiplicador de Fourier. ¿Cómo se define este tipo de operadores? Sería algo así como T de f es igual a lo siguiente. Tengo la transforma de Fourier de f, lo multiplico por una función y me devuelvo eso es un multiplicador. Lo que hago es agarro la transforma de Fourier de la función, me devuelvo perdón, la transforma de Fourier la multiplico por un factor, por una función, usualmente se pide que la función sea al menos acotada, y luego me devuelvo. Vean que si las cosas son bien portadas, o sea, si estamos trabajando en espacios adecuados, eso se podría ver como, o sea, en espacios adecuados, TF sería algo así como la transformada inversa de M convolucionado con F. O sea, en espacios adecuados me refiero cuando M tenga transformada inversa y cuando F es uno puede ir para atrás hacia adelante. Esa es la forma de definir un operador. Entonces, en ciertos espacios eso es un operador convolución. Ok, pero entonces en esos ejemplos uno puede ver que T estrella, a veces se le pone aquí la dependencia del M, T estrella de M aplicado a una función G, es igual a T, voy a poner M techo o M barra, el conjugado complejo, aplicado a G, y vamos a ver cómo lo
Ya tenemos notación para eso. Y la transpuesta aplicado a G sería aplicar el operador normal, pero de la reflexión. Ok, uno puede ver el calculillo con la transpuesta, por ejemplo. Bueno, uno puede definir, para simplificar cosas, tomemos f y g de Schwartz, donde todas las cosas son bonitas y uno se puede devolver. Entonces yo quiero ver cuánto es el producto interno de una función f por t estrella g. Eso sería la integral de f de x, t estrella g barra de x. Ok, eso es lo mismo que la integral ya tenemos, aquí lo estoy viendo como un operador de esos de tipo integral que ya vimos hace un rato cómo se comportaban, que esto es lo mismo que tf de x, g barra de x. Ok, eso viéndolo como tipo operador integral del ejemplo pasado. Y tenemos una propiedad para transformadas de Fourier, que básicamente es que, bueno, a ver si cambio la variable aquí, que la integral de eso es lo mismo que esto de acá. O sea, básicamente eso es el producto interno de dos funciones, es lo mismo que el producto interno de sus transformadas de Fourier, eso es lo que estoy aplicando ahí, que esa propiedad ya la teníamos con números reales, pero para complejos es igual, nada más que hay que involucrar la barra. Perdón, aquí estamos con, cambiamos la variable a de sí. Ok. Y la transforma, perdón, el m, porque así es como estamos definiendo el m por la forma de Fourier de f. Bueno, voy a mantener esto así. Ok, entonces lo que puedo hacer es agruparlo de esta forma. Eso es igual a la integral de la transformada de Fourier de f. Voy a meter esto así, m barra sí, todo dentro de la barra. O sea, le puse una doble barra al m. Y eso lo podemos ver como aplicando de nuevo la igualdad esta de que el producto interno de las transformadas es igual al producto interno de las funciones. Esto es la integral de f de x. No sé cómo escribe de manera bonita esto. Aquí sería la transforma inversa de esta cosa. Traversos ambulados. Y eso, vamos a ver si eso es lo que... Ah, bueno, y eso es exactamente lo que queremos, porque esto es el producto interno de F con
Vamos a ver qué es lo que estoy haciendo aquí. Entonces el Producto Interno de F con T, porque ese es el operador TM barra aplicado al G techo. No, perdón, TM barra aplicado al G. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una igual, una igualdad de productos internos, entonces tenemos la igualdad de los operadores. O sea, eso se cumple para todo F en la clase de Schwartz. Okay, entonces tenemos igualdad de productos internos, entonces tenemos igualdad casi siempre de las funciones correspondientes. Entonces, el adjunto de T es pero el adjunto de TM es exactamente ese. Aquí debería haber iniciado más bien, si ese cálculo está un poco extraño como lo hacen acá, aquí debería haber iniciado más bien por o sea, debería haber iniciado por acá, que esto es igual a TFG. Entonces TFG es igual a esa integral, hago las modificaciones y llego a esa otra, entonces se cumple la igualdad con ese operador TM barra, o sea que TM barra es el adjunto. Entonces con eso tenemos que el adjunto está dado por eso y con el transpuesto es similar. Pero bueno, entonces con esas definiciones podemos quedar así por hoy. No sé si hay alguna consulta. Pues no, profe. Aquí siento un poco de familiaridad con el tema porque tuve chance de verlo en funcional, pero todo bien. Ah, perfecto, perfecto. Ok. No sé si hay alguna otra consulta o comentario.